Bien, hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra clase de escuela dominical y no podemos hacerle justicia al estudio que hemos venido trayendo a la serie de creacionismo sin hablar de la institución del matrimonio que ocurrió también, ¿verdad?, durante esa semana. Así que vamos a buscar un versículo, Hebreos 13:4, y lo vamos a leer todos juntos. Hebreos 13, versículo 4. Si lo tenemos, ya lo leemos, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La Biblia enseña que Dios es el creador de la familia. Y la familia es la organización básica de la sociedad y también de la iglesia, que la iglesia está constituida de familias. Y en la palabra de Dios hay suficiente enseñanza para todos en la familia, de cómo debemos comportarnos los unos hacia los otros y cómo debe de ser nuestra relación, padres, hijos, hijos, padres, y todos los que viven bajo el mismo núcleo familiar. También la palabra del Señor especifica bien claro los roles de cada uno en el matrimonio, tanto de la esposa como del esposo. Vamos a obtener varios principios de esta clase, pero antes vamos a leer esa institución que se encuentra en Génesis capítulo 2, los versículos 18 al 25. Génesis 2, 18 al 25. Sigan con la vista, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, vamos a ver qué podemos aprender de este pasaje que hemos acabado de leer. Primero, de que el hombre necesita de una mujer. Claramente ahí el mismo Dios lo dijo: no es bueno que el hombre esté solo, el hombre necesita su compañera. Otro detalle interesante que resalta de este pasaje es cómo fue que Dios, en su omnipotencia, creó a la mujer de la costilla de Adán. Vemos cómo se realizó prácticamente la primera cirugía médica de la historia. Por eso nosotros siempre, cada vez que vamos a someternos al cirujano o tener alguna operación en nuestro cuerpo, nos encomendamos primero a Dios, que Él es el cirujano por excelencia, porque Él
anestesió a Adán, le sacó una costilla, luego cerró, cicatrizó por completo aquella operación que hizo, y de aquella costilla hizo a una mujer. Solamente el poder de Dios puede hacer esto. No lo podemos razonar con nuestra mente, porque las costillas son las que menos carne tienen en el cuerpo. O sea, ¿cómo Dios hizo una mujer de una costilla? Bueno, solamente eso se lo dejamos a su soberanía y omnisciencia, pero lo creemos porque así lo dice el relato bíblico, y para Dios no hay nada imposible. Ahora, esto de que Dios sacara a la mujer de la costilla tiene mucha enseñanza. Primero, no es señal de inferioridad, sino que le está mostrando el lugar que la mujer debe de tener en el hombre. La costilla es lo más cerca que el hombre tiene de su corazón. Y esto es relativo a Efesios, cuando Pablo habla y menciona cómo deben de conducirse el esposo y la esposa. Le dice al hombre, inclusive 2 veces, que tenía que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, amarla como a sí mismo. Así que esto tiene una relación del por qué Dios sacó a la mujer de la costilla debajo del corazón. Notemos que no la tomó de la cabeza. Y esto no es ilógico, porque a una persona le pueden extirpar un pedazo de cerebro y seguir funcionando como persona. O sea que bien pudo haber Dios extraído un pedazo de cerebro y haber creado a la mujer de ese cerebro, pero no fue así, lo hizo de la costilla. ¿Por qué? Porque Dios desde un principio sabía que el cabeza de hogar era el hombre, y la mujer debía de someterse y aprender a tener su lugar dentro del matrimonio. Tampoco la tomó de los pies. Pudo haber extraído, vamos a decir, el dedo gordo del pie de Adán y haber creado a la mujer. Dice esposa, qué feo. No, Dios hubiera hecho una mujer bonita, porque una costilla tampoco es muy bonita que digamos, pero no le tomó un dedo a Adán y hizo la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer no es ni para ser abusada ni para ser pisoteada. Ahí en 1 de Pedro 3:7, Dios manda a los hombres a tratar a la mujer como vaso frágil, inclusive para que sus oraciones no tengan estorbos. Yo no sé, como cristiano, a lo mejor como hombre no le importa tanto si sus oraciones tienen estorbo, pero como cristiano esto dice mucho, porque yo dependo de mi Dios y yo quiero que mis oraciones sean respondidas. Bueno, pues claramente el Señor lo dice en su palabra. Si usted no trata a su mujer como vaso frágil, yo no voy a escuchar sus oraciones. Lo puede corroborar en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Tampoco podemos decir que Dios formó a la mujer para quitarle el aburrimiento al hombre. No fue por eso. Él lo encontró solo. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Porque lo que Dios estaba haciendo, sí estaba proveyéndole a Adán lo que él necesitaba, pero él también estaba completando un plan que no se le ocurrió en el momento de crear al hombre y a la mujer, porque es un plan soberano desde antes de la fundación del mundo, y ya Dios tenía planes para la familia y para el progreso de la misma. Fíjense cuántas cosas podemos aprender de esto. La mujer no es un instrumento. No, el hombre está solo, le haré ayuda idónea. No es un instrumento del hombre, es una ayuda idónea, y después vamos a ver eso también. Y además no le dio varias, le dio solamente una. Fíjense que uno de los propósitos del matrimonio es la procreación. El Señor hubiera dicho, bueno, le voy a hacer un harén a Adán para que más rápido se pueble la tierra, pero no fue así. Él solamente le hizo una y la hizo mujer. O sea, aquí nosotros entendemos
como cristianos, como seres humanos, que creemos que Dios es el legislador de este mundo, que el matrimonio es heterosexual. ¿Ok? Y no solamente es heterosexual, es monógamo. Heterosexual es la unión entre un hombre y una mujer. Monógamo significa una sola pareja. O sea, lo que es la poligamia y lo que es el homosexualismo en ningún momento tiene lugar dentro de los planes de Dios. Y esto hay que aclararlo. Vamos a ir poco a poco aclarando estas cosas, hermanos, porque, como yo le dije, todos estos temas tienen que ver con creación, con estos primeros capítulos de Génesis, y tener una idea clara, nosotros como cristianos, de todos estos temas, y más que son asuntos muy populares en nuestros días, donde, según las filosofías humanistas de este mundo, de una manera relativa, cada cual aporta su opinión, unos a favor, unos en contra, pero no están pendientes de lo que realmente dice la Biblia. Vamos a hablar de lo que es el homosexualismo. Inclusive hay quienes de ellos, y para mí es una blasfemia completa, decir que Dios los hizo así. Eso es una blasfemia completamente. Entonces, vamos a estudiar un poquito este tema, haciendo este paréntesis, y después vamos a continuar con el matrimonio. El origen del homosexualismo está en uno de los hijos de Noé, en Cam. La historia, después usted la puede leer ahí en Génesis 9, del 20 al 25. Noé se emborrachó, estaba desnudo, y vino Cam y lo vio. Ahora, cuando la palabra del Señor dice lo vio, no es que accidentalmente se le cruzó delante de su vista, sino ese lo vio quiere decir que sintió un interés. O sea, lo vio con maldad. O sea, el hijo al padre. Él inclusive fue a buscar a sus dos hermanos para que hicieran lo mismo, y los dos hermanos recuerdan cómo se viraron de espalda y cubrieron al padre que estaba desnudo y no cometieron esa bajeza. Pero esas cosas hay que aclararlas, porque usted ahora lee Génesis 9 y ve que lo que hizo Cam fue ver al padre, y usted dirá, bueno, imagínese, eso fue accidente o casualidad, pero no fue así. Ese ver implica que lo vio con malicia, una mirada promiscua, intencionada. Y vemos que como resultado él fue castigado y maldecido. Si Dios hubiera creado el homosexualismo, él no hubiera condenado esta actitud de Cam. Los hijos de Cam fueron en dirección y acamparon en, ¿saben dónde? En Sodoma y Gomorra. Génesis 10, del 19 al 20. Ya ustedes saben lo que le ocurrió a la ciudad. Los hombres de Sodoma habían llegado al punto más alto de maldad. Estaban esclavizados por la perversidad más antinatural y abominable, que es la homosexualidad y la sodomía. Por eso que sodomita ha venido a ser un término que identifica a los homosexuales, viene de ahí, de Sodoma. Y por esa razón estas ciudades fueron destruidas por completo por Dios con fuego y azufre. Sabemos que estas ciudades quedaron sepultadas en lo que hoy es el Mar Muerto, ahí en Israel. Es un mar que no tiene vida, y debajo están los restos de estas ciudades por su abominación. El homosexualismo no tiene lugar en el pueblo de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, versículo 17. ¿Alguien lo lee, por favor?
Hay muchos otros lugares que la palabra de Dios condena el homosexualismo, pero ahí vemos claramente, dice, no haya sodomita. Este pecado, hermanos, cada vez se propaga más, se está aceptando y popularizando como una cosa muy natural, pero sabemos que es señal de los últimos días, porque Lucas 17, 28 al 30 aclara que como en los días de Lot, así va a estar el mundo cuando Cristo venga. Y nosotros todos sabemos, porque estamos informados por todo lo que ocurre en la televisión, que hoy día declararse homosexual es aplaudible, es un acto heroico. O sea que vemos por completo cómo la palabra de Dios no la tienen en cuenta para nada, y nosotros como cristianos no podemos conducirnos así. La sociedad dice, nacieron así, Dios los hizo. Esto es inconsecuente, que Dios haya creado algo para condenarlo, porque Dios es justo en todos sus juicios. Por una razón justificable condenó este pecado y castigó a Sodoma y Gomorra. La otra opinión popular es que es una enfermedad. No es una enfermedad. O sea, lo que está haciendo la sociedad es tratando de justificar este trastorno. Y yo, como siempre digo, nada que sea malo tiene que justificarse. ¿Entienden la idea? Por ejemplo, si usted ayer fue a comprar pan y leche, ¿usted tiene que justificarlo? ¿Por qué usted no lo justifica? Porque usted no hizo nada malo. Siempre que la persona tú ves que trata de justificar por una razón o por otra, es porque es malo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente. Ahora, hay otra pregunta interesante con relación a este tema. ¿Por qué hay niños pequeños con inclinaciones homosexuales? Estamos hablando ya 5, 6 años, comienzan a mostrar inclinaciones homosexuales. Ok, yo aquí recopilé algunos datos que nos ofrecen los profesionales y vamos a escucharlo. Según el neurocientífico holandés, el doctor Dick Swab, que es fundador del Banco de Cerebros de la Universidad de Ámsterdam, él menciona que en la orientación sexual interfieren gran cantidad de factores como hormonas, genéticos, circuitos neuronales, pero este doctor hace hincapié en que los 6 primeros meses de vida gestacional se establece una impronta de carácter sexual en el encéfalo, y que en 2 etapas subsecuentes e importantes durante los 2 primeros años de vida y la adolescencia existen cambios de gran actividad hormonal que pueden consolidar la forma en que cada individuo ejerce su sexualidad. Ya hemos dicho, esto no fue creado por Dios, no es una enfermedad. Este neurocientífico habla de algo que ocurre ahí en el cerebro según las hormonas, factores genéticos y circuitos neuronales. Si psicoanalistas como Alfred Adler y Carl Gustav Jung se pronunciaron de manera más estricta, Sandor Rado afirmó que la homosexualidad era un trastorno fóbico hacia el sexo opuesto. Fíjense, ya pasan de lo que es una enfermedad biológica a un trastorno psicológico cuando se habla de fobias. O sea, Sandor dice, esto es un trastorno fóbico. Otros psiquiatras como Irving Beaver afirmaron que la homosexualidad era un trastorno psicológico derivado de relaciones familiares patológicas durante el periodo edípico.
El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud excluyó la homosexualidad de la clasificación estadística internacional de enfermedades. ¿Escucharon eso? Estamos hablando de la Organización Mundial de Salud. La excluyó como enfermedad. Muchas asociaciones médicas han dejado de considerar la homosexualidad como una enfermedad. Ahora, ¿qué es o por qué estas personas? Porque no hemos respondido a la respuesta todavía. ¿Por qué hay niños que desde temprana edad comienzan a mostrar estos rasgos de esta inclinación sexual? Ok. No discute porque es cierto que en el ser humano puede ocurrir un trastorno hormonal. Un trastorno hormonal no significa que Dios lo hizo así, ni tampoco significa que sea una enfermedad, sino que las hormonas responden al ambiente de crianza. O sea, esto no quiere decir que nacieron con esta anomalía. Cuando una persona nace hembra o varón, inclusive cuando nace hermafrodita, la mayoría de las personas hermafroditas no son homosexuales. Se identifican con un sexo, aunque tenga los dos órganos, se identifican con un sexo. Casi siempre, a veces, los padres equivocan a la persona y van tomando decisiones por ella misma. Por ejemplo, un hermafrodita, el padre puede decir, no, este es mi hijo, pero verdaderamente ser una ella. Y ella lo va a dejar saber. ¿Okay? Pero eso son anomalías dentro de lo que es el sistema reproductorio del ser humano. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que un sistema hormonal se puede trastornar con el ambiente como influencia. O sea, el ambiente de crianza. Toda persona al nacer tiene ambas hormonas. Tiene hormonas femeninas y hormonas masculinas. En los primeros años, estas hormonas se están desarrollando. Ejemplo, los niños y las niñas casi todos tienen el mismo timbre de voz. Te pegan un grito y tú no sabes si fue el niño o fue la niña quien pegó el grito. ¿Por qué? Por la presencia de ambas hormonas dentro del ser humano. El ambiente en que está criado un niño o una niña ya va a influir en el desarrollo de estas hormonas. El trastorno puede ocurrir por varias razones. Al ser el niño expuesto a un ambiente del sexo opuesto muy fuerte, un ambiente muy fuerte. Por ejemplo, un único varón que sea criado con puras mujeres. Esto no quiere decir que todos los que experimentan este tipo de crianza van a ser homosexuales, no. Lo que se está diciendo es que este es un tipo de ambiente de crianza que puede influenciar en el trastorno hormonal de ese niño. ¿Okay? Cuando hay un desequilibrio en la crianza de los padres, por ejemplo, la ausencia de una figura del mismo sexo. Ustedes saben que hoy día lo popular es que los padres solteros críen a sus hijos, por la cantidad de divorcios, por cómo están los matrimonios destruidos. Cada uno toma por su lugar y esa criatura es criada por uno de los padres. O sea, no tienen presente el otro patrón. Y al tener ausente el otro patrón, esto también puede influenciar en el desequilibrio hormonal. Fíjense, si no es así, que hay una gran ola destapada de homosexualismo a la par de la cantidad de divorcios y padres solteros que existen en el mundo. Este trastorno, y lo que estamos hablando ya cuando un niño en su estado de inocencia está mostrando ya estas inclinaciones,
Sin embargo, un niño que tú lo ves que no tiene maldad, que está jugando, etcétera, y lo otro, no está ni pensando en eso, pero ya tiene estas inclinaciones debido a estos factores influentes que hemos hablado, que han causado un verdadero trastorno hormonal dentro del niño. No quiere decir que nació así, el trastorno vino por el desequilibrio en su crianza. ¿Están entendiendo lo que yo les digo? Y un niño así, el padre puede estar pendiente de estas inclinaciones y no quedarse de brazos cruzados, que eso es lo que muchas veces hacen muchos padres. Ven que un niño, una niña están teniendo inclinaciones fuertes hacia el otro lado y en vez de ayudarlo, simplemente optan por esa actitud neutral de aceptación, porque es mi hijo, es mi hija, y no hacen nada por él cuando eso puede ser corregido. Si es un trastorno hormonal, puede ser curado y arreglado a tiempo. Otro de los factores es que este niño, fíjense para que ustedes vean, o esta niña, pronto a sus 5 años, va a comenzar su círculo social. Y hermanos, la sociedad es cruel. A la vez que un niño o una niña con estas tendencias comienza su círculo social, se expone inmediatamente al acoso de la sociedad. ¿Y qué pasa? Esto va a aumentar más esta tendencia. Va a atacar el autoestima. El niño va a terminar creyendo que es, fíjense, y que no puede hacer nada al respecto. Entonces sufre el aislamiento del sexo opuesto y entonces atrae a los que tienen las mismas inclinaciones. Y cuando este niño, en esas condiciones, ya como dice la Biblia, en esa edad misteriosa, que ya deja su etapa de inocencia y comienza a ser responsable ante Dios, y esto es lo que es verdaderamente el homosexualismo, es una posesión demoníaca, porque los espíritus inmundos, que así los clasifica la Biblia, que están dando vuelta para ver en qué cuerpo poseer, cuando ven un cuerpo con estas tendencias tan altas, vienen y se apoderan de esas personas, y al apoderarse de esas personas, ya toman el control de esa vida, y esa persona se vuelve un homosexual. No fue que nació así, no fue que fue una enfermedad, sino que sufrió todo ese tipo de consecuencias. Hermano, la homosexualidad es pecado de rebeldía en contra de la naturaleza de Dios. Por eso es que el homosexual no es otro que un endemoniado. Lo es así, lo digo con toda en mi boca, es un endemoniado. Porque solamente el demonio se revela contra naturaleza, contra Dios y contra los hombres, y lleva a los hombres a estos instintos. Quiere decir, cuando usted ve en la Biblia espíritus inmundos, como hay un ejemplo ahí en Marcos 1:23, se refiere a espíritus de homosexuales. El homosexualismo más bien es un desorden emocional. En 1973, la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos retiró la homosexualidad de la lista de desórdenes emocionales debido a la presión de los activistas y no por convicción científica. O sea, su convicción como científicos es: esto es un desorden emocional. Todo desorden emocional, toda fobia, tiene que ver, hermanos, con enfermedades más bien espirituales, enfermedades del alma. Es un pecado que prohíbe la Biblia. Y ahí usted puede leer, estos son versículos que les voy a dar, Levíticos 18, 22 al 30, Levíticos 20, 13, Primera de Timoteo 1, del 9 al 10. Esto es un pecado que prohíbe la Biblia.
Quinto, es un pecado que condena la Biblia. Romanos 1, 26 al 32, Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Y en último lugar, es un pecado perdonable. ¿Escucharon? Perdonable, siempre que haya arrepentimiento y conversión en Cristo Jesús, es un pecado perdonable. No quiere decir que una persona que sea así ya está condenada para siempre, para la eternidad. No. Si se somete y se arrepiente y se convierte y pasa por el mismo proceso del mentiroso, del chismoso, del que roba, etcétera, es un pecado perdonable y Dios le hace una nueva criatura. Primera de Corintios 6:11. ¿Ok? Así que eso es con relación a este tema, y estamos hablando del matrimonio, pero prometí que íbamos a estudiarlo debido a la mala información que hay, los malos conceptos que hay acerca de esto. Así que nosotros dejamos aclarado por completo que no es una enfermedad, sí es un desorden emocional, un trastorno hormonal que no necesariamente significa que no tenga cura, o sea, tiene cura, y que es algo perdonable por el Señor. ¿Alguna pregunta? Sí, hermano Eliseo. Ok, eso no tiene que ver con este tema que estamos tratando, porque Dios dice cada cual se apartó por su camino y Dios nos trata de una manera individual. Cuando se habla de una condenación en cadena, sí, es porque nosotros sabemos que el padre hace mucha influencia en la crianza de un hijo. Y debido a esa influencia en la crianza de un hijo, casi siempre los hijos vienen a ser y ser como son los padres. Y es más o menos una frase para decir de que el pecado es algo que heredamos y vamos sufriendo las consecuencias de generación en generación. Pero tampoco eso no significa de que yo esté sufriendo el pecado de mis padres. Ustedes saben bien que hay un caso ahí en Mateo de una curación que hizo Jesús, que le preguntaron si eran los padres los que habían pecado y él respondió de una manera adecuada. Pero volvemos al tema de lo que estamos tratando. ¿Se ha quedado claro de lo que es este tema? Lo estamos tratando porque Dios creó a Adán y a Eva un matrimonio monógamo heterosexual. Y aunque hoy día se está popularizando, inclusive quieren oficializar el matrimonio entre parejas homosexuales, nosotros los cristianos nos oponemos rotundamente a este tipo de acción porque es contra Biblia. Nosotros los cristianos respetamos el gobierno, nos sometemos y cumplimos las leyes siempre y cuando no nos obliguen a ir en contra de los preceptos de Dios. Y por eso es que estamos completamente en contra. Es triste ver cómo figuras religiosas, líderes, cuando dan su opinión acerca de esto, muestran una actitud completamente relativista al respecto. Porque esto es condenatorio. Condenatorio no implica, como ya les dije anteriormente, que esa persona esté exenta de la gracia de Dios. No es así. No, Señor. Pero mientras que esté en esa condición, ¿ok? Es condenatorio. Completamente condenatorio. Y la iglesia va a tener que tener una respuesta a todas estas cosas, hermano, porque cada vez esto es más popular. Vemos lo antiguo que es. Dota de Can, el hijo de Noé. Pero en estos días está popularizada. Y nosotros tenemos que tener una postura ante todo y una respuesta ante todo. Si entra por ahí una persona, vamos a suponer un transexual, que ya llevó a cabo toda su operación, etcétera, etcétera, y quiere convertirse.
Hay que tener una respuesta para todo. Y ahí es donde yo tengo mi opinión personal. Por ejemplo, yo creo que un hijo de Dios, un escogido, desde antes de la fundación del mundo, Dios no le va a permitir llegar a esos extremos. Para mí, esa es mi opinión. Es mi opinión. Y si me equivoco, cualquier cosa que hizo para el cambio, si se arrepiente y se convierte, tiene que hacerlo al revés. Hacer todos los cambios para lo que era antes. Esa es mi opinión. Pero hermano, hay que tener respuesta para todas estas cosas y estos temas que hoy día tenemos que lidiar con todas estas cosas. Así que por favor, cuando hable de esto, no diga que es una enfermedad. No diga, ay, Dios los hizo así, pobrecito, porque mira, desde niño está mostrando una inclinación. No es así. Cuando el niño nace, nace hombre o nace mujer. Felipe. El día a la noche. Claro, claro, así es. O sea, no son exentos de la gracia de Dios, pero de que tienen que arrepentirse y convertirse, sí. No es que va a aceptar a Cristo y va a seguir viviendo ese tipo de vida. No, señor, hermano René. Ujú. Sí. Ok. Entonces vamos a continuar con el matrimonio. Si no hay alguna otra pregunta o hemos podido aclarar estos aspectos que entra dentro de la creación de la familia. Vamos a ver entonces, volviéndonos a enfocar en lo que es ya un matrimonio monógamo y heterosexual. Cuando digo monógamo, digo de un hombre y una mujer. En la Biblia van a encontrar ejemplos de poligamia, pero el hecho de que haya inclusive llegado a ser algo cultural no significa que tenga el apoyo de Dios. Escuche bien, no significa que Dios apoye la poligamia. Porque, repito, si hubiera sido así, Él hubiera creado para Adán un harén en vez de a Eva. Inclusive, todo caso de poligamia, por lo menos que usted encuentre en la Biblia, todos sufrieron graves consecuencias. Todos sufrieron graves consecuencias. Fueron gente infelices, gente que pasaron por graves problemas por ser polígamos. ¿Okay? Porque Dios tiene 5 propósitos para el matrimonio. El primero es reflejar la imagen de Dios. Segundo, administrar la creación de Dios. Tercero, multiplicar la herencia divina. 4, complementarse mutuamente. Y quinto, modelar la relación de Jesucristo con la iglesia. Esos son los 5 propósitos que Dios tiene para el matrimonio. De estos 5, vamos a enfatizar el complementarse mutuamente. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. A ver, hermano Roberto, ¿me lo lee? Que noten lo interesante de la palabra de Dios. Este versículo tiene que ver con lo que le dijo Dios al principio. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y si esto lo tuvieran en cuenta todas las personas que por cualquier cosita proceden al divorcio,
que pronto van a llegar los años donde va a necesitar del otro. Yo siempre digo que por lo menos te corten la uña del pie cuando no puedes alcanzar. Porque por eso la gente tú ves que las uñas las tienen bien largas, porque tratan y no pueden. Entonces, por lo menos que haya alguien que te corte las uñas de los pies cuando estés solo. O sea, cuando llegue a mayor. O sea, nosotros tenemos que ver que esto es uno de los propósitos del matrimonio, complementarse mutuamente. O sea, se trata ahora de complementarse. Esto es una de las cosas que tiene que hacer cada uno en el matrimonio, es negarse a sí mismo y darse. Usted se puede negar y quedar ahí, pero no es nada más que negarse a sí mismo, es negarse y darse al otro. Usted entiende que si cada uno hace eso, cada uno termina, ¿qué? Satisfecho. Termina satisfecho, porque lo ideal es que cada uno esté haciendo eso, negándose y dándose. Al usted dar, va a llenar al otro, y viceversa. Eso es lo que es el compañerismo mutuo. Muchas personas están equivocadas en cuanto a las responsabilidades y a complementar las necesidades de la otra persona, y piensan que solamente se trata de necesidades físicas. Cuando hablo de necesidades físicas me refiero a alimento, salud, vestido, techo, de la intimidad. Hay personas que piensan que de eso se trata el matrimonio nada más, de satisfacer esas necesidades físicas, pero no es así. La persona tiene otras necesidades emocionales, como es la necesidad de sentirse amado, la necesidad de confianza y de respeto, y también necesidades psicológicas. En necesidades psicológicas contemplamos el compañerismo, o sea, la amistad, seguridad y libertad. Fíjense cuántas necesidades tiene una persona, la cual cada uno de nosotros es llamado y responsable de suplir la necesidad del otro. No solamente lo físico, también necesidades emocionales y psicológicas. Conocemos algunos términos que determinan, clasifican el matrimonio, y vamos a verlos algunos de ellos. El más común, lo acabo de mencionar, es la palabra matrimonio. Deriva de las raíces latinas matriz y munium, ¿okay? Y indica la carga o la misión de una madre, ¿okay? O sea, este matrimonio sugiere la difícil tarea de una mujer que se casa para ser madre. Otro de los propósitos de Dios para el matrimonio es multiplicar la herencia divina. Si se hubiera pensado en la responsabilidad del padre, entonces se le llamaría patrimonio. Pero se le llama matrimonio porque se está pensando más bien en uno de los propósitos de esta unión, que es multiplicar la herencia. Y es la madre la que lleva al hijo en el fruto de su vientre. Por eso, repito, el Señor nos manda a los maridos a vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y menciona este aspecto. Dice, como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense, tratarlas de manera frágil, no según me traten o lo que hagan, o porque es bonita, o porque es esto, o porque es lo otro. Dice Pedro ahí, por el simple hecho de ser las coherederas de la vida. O sea, las que tienen que llevar en el fruto de su vientre a los hijos y con dolor darles a luz. Solo por esa razón es suficiente para que un esposo trate a una esposa como vaso frágil. Y si no, sus oraciones tienen estorbo. El otro término que se usa es nupcias.
y deriva de la voz latina nubere. Y se está refiriendo al velo que cubre a la novia durante la ceremonia. El velo implica cubrir o esconder la gloria. Quiere decir, en el caso de una novia, que ella ha preservado su dignidad para este momento tan especial en su vida y regalarle a su escogido amado su virginidad. Por eso es que leímos en Hebreo que dice que el matrimonio sea sin mancilla. A los fornicarios, a los adúlteros, Dios los juzga. Porque la palabra del Señor para el matrimonio es un varón, una hembra, los dos vírgenes al matrimonio, los dos, porque tampoco es excusa para el hombre. No hay tal cosa que la mujer es la única que se tiene que guardar virgen. El esposo también, según como Dios lo hizo. Así que todos esos tabú de que no, yo tengo que hacer esto porque soy hombre o porque mi hijo es hombre, tiene que conocer y deshacer antes de casarse. Quítese, bórrese como cristiano todas esas cosas de su mente, porque no es lo que Dios bendice. Y para eso, por eso se usa nupcia, para indicar la pureza de esa virgen que va cubierta con un velo para darle a su esposo su virginidad. El otro término matrimonial que se usa, que no es muy común, es consorcio. Deriva de las raíces latinas cum y sors. Se está refiriendo a la suerte común, eso es lo que significa ese término, suerte común de los que contraen enlace. Por eso dijo Jesús, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esta palabra consorcio implica una nueva familia, que no está compuesta de 3 ni de 4. Estamos hablando del suegro o la suegra, que se meten en el matrimonio a guiar la vida de los matrimonios. Ya cuando se casó es él y ella con una misma suerte, les vaya mal, les vaya bien. Por eso que en el pacto matrimonial que nosotros hacemos decimos en riqueza, en pobreza, en salud, en enfermedad, porque es según nos vaya lo vamos a tener en común. Y eso entra dentro de este término consorcio. Yo respeto la manera que cada cual lleve su vida y su matrimonio. Les voy a compartir una opinión personal. Y perdonen, porque quizás estoy cortado a la antigua. Pero para mí eso de que esta es mi cuenta de banco y aquella es la tuya. No, yo pago hoy, tú pagas mañana. No, yo pago la renta, tú pagas los biles. ¿Qué es eso? Eso no es tener las cosas en común, hermanos. Eso no es un matrimonio. Como Dios dice, una sola carne. Eso no es un matrimonio. Y bueno, yo respeto como cada cual lleve a cabo su vida y su cosa, pero esa es mi opinión. El último término que quiero tratar es cónyuges. Y deriva de las raíces latinas cum y jugum. O sea, para tener en cuenta que durante el matrimonio los esposos habrán de soportar en común las cargas. O sea, es el conocido yugo aplicado a la yunta de bueyes que aran la tierra. Por eso se usa eso. Así que cuando puede llamar a su esposo, usted le puede decir, Yugum, ven acá. Y ella responde, sí, diga mi cum. Que fíjense, la idea de un yugo que está siendo llevado a cabo. Yo no sé cuántos campesinos hay aquí, pero el hermano David sabe, la yunta de bueyes tiene que ir a la par, al mismo paso. ¿Okay? Aunque haya algún líder entre los dos, pero tienen que ir al mismo paso. Y la idea de usar este término cónyuge para el matrimonio es que uno ni ala más, ni el otro detiene el paso. Tienen que ir a la par. ¿Cómo van a la par los dos? Cada uno cumpliendo los roles matrimoniales que el Señor puso en su palabra.
El hombre siendo la cabeza, la mujer sometiéndose al señorío de su esposo. Y van llevando los dos lo que es el matrimonio en común, todo lo que está ocurriendo. Esos son términos preciosos, hermanos, que definen lo que es una relación matrimonial. Tenemos aquí otra parte de la clase que vamos a tratar los roles y las responsabilidades de cada uno, que es importante. Pero si se sigue este diseño divino, hermanos, acuérdense que Jesús dijo, mi yugo es fácil. Hay quienes dicen, no, porque el matrimonio es esto y es lo otro, es ponerte la soga al cuello, es enjaularte. Y tienen estos conceptos tan, no sé, horribles contra una relación que ha sido instituida por Dios, y una relación que su fin es que la persona llegue a estar feliz, satisfecha con todos los dones que el Señor nos ha dado. Y claro que una situación es difícil cuando hay desórdenes. Todo matrimonio que viva en desorden y que tenga problemas, le puede poner el cuño, no está practicando lo que Dios le dice en la palabra que tiene que hacer. Póngale el cuño. Porque cuando Dios dice, así te vas a comportar tú, y así te vas a comportar tú, es porque ese es el plan ideal, magnífico, y el que va realmente a triunfar. Pero la mayoría de los matrimonios que tienen problemas, si vas a la raíz, hay está deforme, hay un trastorno, hay un desorden, hay alguien ahí o los dos que no están llevando a cabo sus roles matrimoniales, y por eso es que el yugo no es fácil. Y claro, lo hace tan difícil porque uno va jalando demasiado, el otro va deteniendo el paso tanto, que hay una fricción ahí, que pronto cualquier liga que te tire demasiado se rompe. Entonces cualquier relación que esté viviendo en continua fricción, y fricción, y fricción, y fricción, llega un momento que revienta. Esa es la causa de los divorcios. Pero hermanos, si nosotros llevamos nuestra yuntica de bueyes ahí, todos los días, como debe de ir, en su paso, el Señor lo bendice. Y el yugo es fácil. La semana que viene vamos a ver las responsabilidades del esposo y la esposa. Esta es una clase muy importante para todo aquel que esté interesado en arreglar su matrimonio o mantener su matrimonio en orden, que esté consciente de qué responsabilidad de Dios pone delante. Porque es muy fácil rogar bendición para la familia y para el matrimonio, pero por el otro lado estar incumpliendo nuestras responsabilidades. Entonces, ¿cómo Dios nos va a bendecir y responder nuestras oraciones de esa manera? Es imposible. ¿Que David? La disciplina de Dios. La diferencia entre nosotros como pareja, uno tiene que ceder una vez, el otro tiene que ceder la otra. Y cuando uno llora y la otra está con la misma equidad, tiene que venir y pasar. Esas son las cosas. Sí, exactamente. Y Dios ahí guiándonos con la vara de la disciplina y conduciéndonos. Pero eso me gustó mucho la manera tuya de explicar
la idea esta, de la idea de que ambos bueyes en sus imperfecciones tienen la tendencia a cometer la equivocación. Y ahí es donde viene la vara de Dios, lo disciplina para que entre. Bueno. Sí. Se toma 7 años, ¿sí? Gracias, David. Entonces, noten cómo nos enseñan estos mismos términos que nosotros usamos para definir nuestra relación de pareja. Cónyuge, consorcio, nupcia, matrimonio, cada una específicamente mostrando uno de los planes específicos de Dios para lo que es la institución de la familia. Ok, nos ponemos en pie, hermanos. La semana que viene vamos a seguir hablando de los roles, más bien ya del diseño que Dios le tiene al esposo y el diseño que Dios le tiene a la esposa. Así que vamos a escuchar de aquel que tiene la vara con la puntilla.